va por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder, de los violentos. Ella conoce las historias de miseria y donde hay interrogantes Emma trata de encontrar respuestas para dilemas. Respuestas para dilemas. Emma tiene un dilema. Serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas. Una producción de la Corporación Educativa Combos. Hoy presentamos ¿Y quién nos cuida? El caso de líderes y lideresas sociales en Colombia. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o hay de doler. Lo que te da terror te define mejor. Ay, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién me va a tumbar la puerta? Doña Emma, qué pena venir y tocarle así, pero es que acaba de pasar una cosa horrible. Ay, Roberto, tranquilo, ¿qué pasó? No me asustéis. Es que acaban de matar a la hija de Esther, la señora de la panadería de la esquina. Doña Emma, pobre mujer, vino a visitar a mamá y vea lo que pasó. Qué horrible este país, qué cansancio para los que queremos hacer algo bueno por la gente. Un momento, Roberto, cálmate, no te pongas así que casi no te entiendo. Entra y te tomas una agüita aromática. Doña Emma, muchas gracias, pero esto que estoy sintiendo es horrible. Roberto, ahora sí, con tranquilidad, contame qué pasó. Pues doña Emma, Esther es la dueña de la panadería de Tres Bocas. Ella salió toda amenazada con su familia del Chocó hace 6 años y entonces... Hija, no se quede, váyase con nosotros que vamos para Medellín, para donde su tía. Mamá, pero ¿cómo se le ocurre? Vea, llevamos corriendo de aquí para allá hace tanto tiempo. Usted que le ha metido el hombro a todo este proceso de ayudar a la gente a mantener las tierritas, se va y entonces yo me voy detrás. Hija, pero vea que por ayudar a la gente nos están amenazando. A estas personas no les gusta que uno esté hablando. Mamá, tranquila. Yo le aprendí a usted toda la entrega a la gente y a la comunidad. Mire, yo me voy a quedar con Julio. Él me va a acompañar y me va a cuidar. Mamá, tranquila. Váyase para Medellín, que yo la sigo visitando y allá nos vemos. Doña Emma, Esther llegó a un barriecito aquí arriba y por fin consiguió la panadería para sostenerse. La hija vino varias veces, la visitaba y le ayudaba a la mamá en la panadería, pero en el Chocó ella siguió participando en los grupos de defensa de la tierra y el agua. Yo mismo me uní varias veces con ella, porque usted ya sabe que como presidente de la Junta de Acción Comunal estoy con las personas del barrio que quieren regresar a sus municipios. Roberto, pero ¿qué es esa noticia tan terrible? Es decir, que ella estaba amenazada en Chocó, pero la siguieron hasta acá en el barrio para matarla. Sí, doña Emma, eso es lo más impresionante. La mataron aquí, delante de la mamá, en el barrio, hace como 1 hora. Ay, doña Emma, si viera cómo está doña Esther, y yo no soy capaz de mirarla. La hija era una líder en su pueblo. Nos están matando a las personas que luchamos por los derechos. Mijo, ¿cómo así? ¿Pero qué está pasando? Se supone que estamos en tiempos de implementación de los acuerdos de paz. ¿Por qué pasan esas cosas en estos tiempos? Doña Emma, eso es muy sencillo. No a todos les interesa lo que trae la paz. La prosperidad no es un interés de los que tienen el poder, ni devolvernos las tierras, ni permitirnos trabajarla. Mejor dicho, entre más sometidos y sometidas nos tengan, es mejor. Pero Roberto, eso que me cuentas es muy complicado porque es que esas son las tareas que hacemos vos y yo. Yo también me asumo como defensora de los derechos de las personas de este barrio. Entonces eso significa que las personas líderes están muy mal. Sí,
Así es, doña Emma, nos están persiguiendo, acosando, amenazando, pero para complicar las cosas no hay mucho que hacer. Vea, uno pide que lo protejan y le mandan un teléfono y una carta que dice que lo protege el ministerio. Pero usted cree, doña Emma, que esa es la forma de protegernos y tratarnos a quienes queremos que se cumplan los derechos. Roberto, ¿sabes? Yo creo que tenemos que reunirnos todas las personas de la comuna que estamos trabajando con la gente. Vos que sos de la junta local, convoca a líderes y lideresas. Hagamos por lo menos un sondeo de cómo se sienten, de lo que está pasando. Es que nadie nos va a reunir a ver qué nos pasa. Oiga, doña Emma, ya llegaron. Gracias, doña Emma, por la aromática. Después vengo por otra. Y por la idea, yo creo que sí vamos a tener que reunirnos porque solo no vamos a poder con esto. Me voy porque para estas vueltas siempre me necesitan como presidente de la JAC. Michu, tengo tanta tristeza. Mataron a esa mujer. Quedé una madre dolorida, una comunidad sola, preocupada. Definitivamente vamos a tener que estar muy pendientes vos y yo de escuchar a la gente, porque en estos momentos lo que se necesita es acompañar a la comunidad. No te asustes, no sirve, no te escapes. Volvé, toca mirarlo dulcemente esta vez, que hay tanto de él en vos, pero hay más de vos en él. Como, cuándo, dónde, quién fue, para quién será, quién ha sido y porque el frío, la pasión, la vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocerse atado, golpeado, libre. Un saludo muy especial a nuestra audiencia de nuestra serie radial Emma tiene un dilema, serie desarrollada por la Corporación Educativa Combos. Hoy tenemos una entrevista, una conversación con Juan David Toro. Juan David Toro es un joven que trabaja, defensor de derechos humanos, ha trabajado, tiene una amplia trayectoria en el tema, ha trabajado en la Personería de Medellín, en el programa de atención a víctimas del conflicto armado. Es un participante de las comunidades eclesiales de base, que es un movimiento nacional latinoamericano que vive una espiritualidad de la liberación. Y bueno, ha estado muy comprometido con el tema de las víctimas. Entonces hoy vamos a conversar. Primero te agradecemos mucho, Juan, que hayas aceptado venir a conversar con nosotras. Y a partir del programa que acabaron de escuchar, de la historia que acabaron de escuchar, tenemos una primera pregunta para ti. Es para ti, ¿qué son líderes y lideresas defensores de derechos humanos? De acuerdo. Primero que todo, el agradecimiento a la Corporación Combos por la invitación. Y segundo, pues como dar respuesta a la pregunta, y es sobre el perfil de estos chicos y chicas, ¿cierto? Normalmente son personas que vienen de procedimientos populares o procesos populares de base y que se fortalecen y se empoderan también ellos y a las comunidades donde trabajan en temas relacionados con la defensa y protección de los derechos humanos. Sí, entonces, porque a veces tenemos como la idea que un defensor o defensora de derechos humanos es una persona por allá arriba, que tiene muchos títulos, que estudió mucho, que ha tenido unos cargos muy importantes, y realmente defensores y defensoras de derechos humanos somos las personas sensibles y que tenemos una información básica, que somos ciudadanos y ciudadanas, que tenemos unos derechos y que tenemos la obligación de vivenciarlos y de exigirlos y de conocer las rutas de exigibilidad. Porque una afirmación importante es que es el gobierno el responsable de nuestros derechos. Entonces, hay personas como Juan David que han trabajado en ese ámbito porque tienen una sensibilidad especial, porque tiene un trayecto recorrido, y cuando conocen situaciones de personas que están siendo vulnerados y vulneradas en sus derechos, se siente indignación, que es
el sentimiento moral, es el dolor que nos da saber que la dignidad del otro y de la otra está siendo vulnerada. Entonces, defensores y defensoras de derechos humanos, en realidad podemos ser todos y todas. Es muy importante que nos quede claro que el garante es el Estado. En ese marco y en este momento histórico de Colombia, Juan, ¿tú cómo ves la protección de defensores y defensoras, de esas personas que se han dedicado a que haya una devolución de las tierras a campesinos y campesinas expropiadas, de las personas que están ahorita con el posacuerdo buscando formas de protección a quienes negociaron, es decir, a los excombatientes de las FARC? ¿Tú cómo ves la situación de ellos y ellas? Correcto, frente al tema de cómo vemos la situación de los defensores y las defensoras, pues normalmente sabemos que no es una variable, pues que digamos que en el último momento está muy delicada la situación. Sabemos que es un mecanismo y una opción que a veces tienen los grupos armados ilegales, sobre todo los autodefensas, los grupos de extrema, inclusive el mismo gobierno, de arremeter contra los defensores de derechos humanos, ¿cierto? Uno por el tema del empoderamiento y de la formación que tienen estos chicos y estas chicas en el tema de la exigibilidad, del reconocimiento de las rutas, como bien lo mencionaste ahora, pero también en el tema judicial, cuáles son las instituciones competentes, cuáles son las funciones y las competencias que tiene cada una de esas instituciones y a quiénes tienen que hacer la exigibilidad. Sobre el tema, nosotros estuvimos, pues yo que estuve anteriormente en la personería y con otras compañeros y compañeras de organizaciones comunitarias, sociales y defensoras de derechos humanos, pues sí preocupa a uno la situación que hay acá con el tema de las amenazas. A nivel nacional aumentan las amenazas después del proceso de diálogos que tienen con las FARC y el gobierno nacional. Nos preocupa también que muchas de esas bases que habían anteriormente están siendo amenazadas por grupos de autodefensas que están retomando los controles territoriales que tenían anteriormente las FARC. Y en Medellín el recrudecimiento, digámoslo así, la postura militarista que tienen las autodefensas, en este caso las gaitanistas, que son quienes tienen el dominio en gran parte del territorio en el municipio de Medellín y que arremeten contra los compañeros y compañeras defensoras y defensores. Una de las estadísticas que mostraban, nosotros estuvimos revisando los informes que entrega Somos Defensores, ¿cierto? Y aparece que entre enero y junio del 2017 se presentaron 335 agresiones contra defensores y defensoras, 225 amenazas, 51 asesinatos y 31 atentados, ¿cierto? ¿Qué es lo importante, por ejemplo, de estas estadísticas? Que las personas conozcamos, por ejemplo, cuáles son las rutas y cuál es la misión, por ejemplo, en este caso de la Fiscalía, de la Policía, para poder activar mecanismos de protección urgente a estos defensores y defensoras, y también los papeles que tiene el Gobierno Nacional frente a este tema, ¿cierto? La Unidad Nacional de Protección, las competencias, los tiempos, y obviamente esperaría uno que se sigan las garantías de participación también para poder incidir en diferentes espacios, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los excombatientes que vienen de las FARC, que tenían procesos políticos y que entran a una vida política, pues ya conocemos que hay algunas estadísticas que presentan también de homicidios y asesinatos selectivos contra esos chicos y chicas que fueron militantes y combatientes de las FARC y que ahora son excombatientes y que empiezan por un camino, digámoslo así, de incidencia política. Pero el llamado, por ejemplo, en este caso es al Gobierno Nacional, que es el responsable en la protección y la garantía de los derechos constitucionales de esta población. Es nuestra tarea como comunidad y como organizaciones sociales y como ciudadanos y ciudadanas enterarnos de esas rutas de protección a defensores y defensoras, que recordemos que son personas sensibles que se comprometen y comprometen prácticamente su pellejo, su estabilidad, su seguridad en función de acompañar a otros y otras. Y ahora con el posacuerdo, con el momento histórico que estamos viviendo, hay informaciones que circulan relacionadas con que apenas se está empezando. En la historia de Colombia hubo un exterminio de todo un partido político, cerca de 5.000 personas, la Unión Patriótica, y ahora muchos analistas dicen que pues tienen mucho miedo que se repita el genocidio que se dio con la Unión Patriótica.
Sabemos que es el gobierno quien tiene que garantizar que no haya repetición de eso, pero también nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de hacer construcción de paz desde lo cotidiano, desde los espacios en los que nos movemos, desde la acogida a las personas que llegan, desde el respeto a esa forma de vida, a esa forma de lucha que aunque no la compartamos, también reconocemos que se trata de unas personas que han aportado a este país, que los acuerdos nos benefician a todos y a todas, que los acuerdos tienen que ver con un mejoramiento de las condiciones sociales para un país que es altamente inequitativo. Entonces, por eso nos ocupa a la Corporación Educativa Combos este tema de que líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos estén siendo asesinados, como la historia que acabamos de escuchar. ¿Tú crees, Juan, que qué más? Yo acabo de dar como algunas, una invitación a la comunidad, a la ciudadanía en general, pero ¿qué podemos hacer de manera mucho más organizada y contundente para esa protección? Primero para la protección para la autoprotección y para que las comunidades protejan a sus defensores y defensoras. Frente a este tema es importante, por ejemplo, el diseño, así, metodológico de trabajo o de campañas de sensibilización sobre las rutas de atención a los defensores de derechos humanos, no solo a los defensores, a toda la ciudadanía en general, ¿cierto? Desde que una persona llegue y está amenazada, cuál es la ruta, ¿cierto? ¿Dónde tiene que ir? ¿Cuáles son las competencias? Porque muchas vemos, por ejemplo, que cuando esa persona víctima llega a una institución le dicen que no son los competentes y los remiten a otro espacio, ¿cierto? Y muchas veces se agota, digámoslo así, la paciencia de las víctimas y deciden no denunciar también. Entonces habría que hacer un trabajo de sensibilización sobre las rutas de atención a personas víctimas, por ejemplo, por amenaza, desplazamiento y otros hechos victimizantes, pero también hay que hacer campañas pedagógicas, sobre todo por parte de la institucionalidad, en el tema de a través del reconocimiento de las entidades que tienen esa función y que la ciudadanía pues ya perdió la legitimidad y legalidad frente a esas instituciones, ¿cierto? ¿Por qué? Por la poca operatividad que a veces tienen en conocimiento, que sabemos, por ejemplo, que hay casos de personas que son víctimas ya de amenaza y desplazamiento forzado, que son reclamantes, por ejemplo, de tierras, y que las garantías de no repetición pues no se cumplen, ¿cierto? Por eso nuevamente vuelven a ser víctimas de otros hechos, o a veces hasta ya pasan de la amenaza a el homicidio, por ejemplo, la desaparición forzada en muchos casos. Entonces acá el proceso sí sería pedagógico, educativo, dirigido a las comunidades que estén en situaciones de riesgo y obviamente en reconocimiento propio de las funciones constitucionales que tienen las instituciones competentes en el tema de la protección y la guardia de derechos humanos. Bueno, Juan, te agradecemos nuevamente la participación en el programa e igualmente sabemos que los derechos humanos y la dignidad como categoría central es responsabilidad de todos y todas, aunque es el gobierno quien nos garantiza los derechos, todos y todas podemos ser defensores y defensoras. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Agradecemos a ustedes, a la audiencia, les animamos a que sigan escuchando nuestros programas, que usen nuestros programas para la formación con niños, niñas, jóvenes y mujeres, que recurran a las guías de uso que tenemos del programa. Y bueno, estos programas están inspirados en la vida cotidiana, no es fruto de la genialidad de alguien, sino que es más bien la vida cotidiana la que nos dice cuáles son las problemáticas sociales y por dónde va el discernimiento, cómo son las acciones a emprender frente a las problemáticas que abordamos en EMA tiene un dilema. EMA vive la vida y en ella siempre hay un dilema. EMA va por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder, de los violentos. Ella conoce las historias de miseria y donde hay interrogantes EMA trata de encontrar respuestas para dilemas. Para dilemas. EMA tiene un dilema. Serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas. Una producción de la Corporación Educativa Combos.
Educativa Combos. Educativa Combos.